Volvemos con las noticias de Directo América. Mi nombre es Elmaría Angulo y estos son los titulares. Irán reaccionó al anuncio de Donald Trump de emprender una ofensiva económica aplastante contra su país. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi sostuvo que las advertencias de Estados Unidos son una muestra de un terrorismo financiero que amenaza la economía global. Israel y Turquía mantienen su pulso tras el ataque israelí contra una base aérea en cercanías a la frontera turca. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, advirtió a Turquía de no meterse en lo que calificó como aventuras peligrosas en Siria. Y en España, cerca de 1.800 migrantes fueron desalojados de la playa del Trampolín, quienes cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad fronteriza de Ceuta el pasado 30 de julio, fueron escoltados hacia albergues temporales por parte de la policía. Tenemos reporte. Comenzamos en Irán, donde el ministro de Exteriores Abbas Araghchi rechazó una nueva amenaza financiera lanzada por Donald Trump, a lo que calificó como una cortina de humo y terrorismo económico. Araghchi respondió así al anuncio del presidente estadounidense en el que aseguró que Washington emprendería la operación económica más aplastante jamás vista contra ninguna nación, en una ofensiva que aviva las tensiones con Teherán luego de que el lunes venciera el plazo de 60 días con el que buscaban una solución diplomática a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que inició el pasado mes de febrero. El llamado Día D económico es una maniobra de distracción de la propia crisis de Estados Unidos, una deuda sin precedentes y unos costes de intereses en alza. Insistir en políticas fallidas solo traerá más derrotas y la hostilidad de los iraníes. El terrorismo económico estadounidense amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo. Vamos a Medio Oriente, porque Israel y Turquía mantienen su pulso tras el ataque israelí de este martes contra una base aérea siria ubicada a pocos kilómetros de la frontera turca. Según Tel Aviv, la base estaba siendo reparada por miembros del ejército turco. Este jueves, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, insistió en que Turquía no debe meterse en lo que calificó como aventuras peligrosas en Siria. Ampliamos los detalles de esta última escalada de tensiones con nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Hace algunas décadas, tanto Turquía como Israel se veían a ellas mismos como probablemente los mejores aliados en la región, pero esto ha cambiado drásticamente, sobre todo desde que llegaron al poder tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y estas tensiones no hacen más que aumentar, llegando a su límite probablemente esta semana con los últimos ataques realizados por parte de Israel en contra de una base aérea siria en el norte del país, muy cerca, apenas unos pocos kilómetros de la frontera con Turquía, durante la noche de este mismo martes. Esta base estaba siendo rehabilitada por parte del Ministerio de Defensa turco, que ha asegurado esta misma mañana que en el lugar no había soldados turcos presentes, que sin embargo sí habían estado en esa base aérea apenas 2 días antes del bombardeo israelí en contra del lugar, que ha acabado destruyendo por completo esa base aérea que estaba siendo rehabilitada. Turquía, durante los últimos 2 años y medio, se ha erigido como el principal valedor internacional de la nueva administración de Damasco, presidida por el presidente interino sirio Ahmed al-Shara, que tomó el poder en Siria después de 14 años de guerra civil y que acabó con la derrota del expresidente sirio Bashar al-Assad. Durante esos últimos 2 años y medio, Israel ha estado constantemente, semanalmente casi, bombardeando varias regiones del país, también proveyendo más su territorio invadido, como también ha hecho en otros lugares de sus países vecinos, como también es evidentemente el sur del Líbano y la Franja de Gaza y Cisjordania. Netanyahu aseguró que ese ataque del martes por la noche era básicamente un mensaje a Turquía de que no avanzase en el territorio sur de su vecino árabe. Sin embargo, Turquía es básicamente un país invitado a ayudar
a Siria restablecer su ejército destrozado completamente después de estos años de guerra civil. Y de hecho, durante los últimos meses de guerra en contra de Irán, Israel y varios de sus altos cargos han asegurado constantemente que después de acabar con Irán, el siguiente en la lista sería la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, algo sin embargo que se prevé muy difícil, sobre todo porque Turquía es el único miembro de la OTAN en la región y es desde Turquía, de hecho, donde llega el petróleo israelí, desde Azerbaiyán, pasando por Turquía, acabando en Israel. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, advirtió a los colonos israelíes que siguen asediando familias palestinas en Qusra de no robar las propiedades que pertenecen a los palestinos estadounidenses en esta aldea de Cisjordania ocupada. Tras conocerse el caso del asedio al hogar del palestino estadounidense Louis Ridi, el alto funcionario había anticipado que los colonos israelíes que continuaran con este comportamiento podrían ser castigados con sanciones de Estados Unidos. We have personnel that have gone into the area of Qusra. Contamos con personal que se ha desplazado a la zona de Qusra y que supervisa continuamente lo que está ocurriendo. Estamos consternados por algunas de las cosas que les han sucedido a las familias, víctimas de una actividad criminal inexcusable y repugnante. Y creo que si queremos ser fieles a nuestra fe y a nuestro legado, hay que reconocer que si algo no te pertenece, no debes quedártelo ni desearlo. Así que si alguien es dueño de la tierra y de su casa y viene alguien a apoderarse de ella y a ahuyentar a la familia, eso es una violación. Over and scare the family away from it. That's a violation. Y seguimos en Australia. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, se declaró indignada ante la decisión de Israel de archivar la investigación penal sobre la muerte de la cooperante australiana Somi Francomb y sus compañeros en Gaza en el mes de abril de 2024. Ella formaba parte de un grupo de 7 empleados de World Central Kitchen, todos ellos fallecidos en un ataque israelí. Estas muertes de trabajadores humanitarios en Gaza no tendrán proceso judicial. Se encontraban en el enclave palestino cuando, el 1 de abril de 2024, su vehículo fue atacado por el ejército israelí y los 7 miembros de la ONG World Central Kitchen perdieron la vida, entre ellos Somi Francomb, una australiana de 43 años cuya suerte conmovió a todo un país. No hemos tenido la oportunidad de informar a la familia de Somi antes de que se hiciera pública la decisión de Israel al no habernos avisado con antelación. Conocer estos acontecimientos en estas circunstancias ha sido especialmente insultante y doloroso para los familiares de Somi, para los trabajadores humanitarios y para los australianos. Convocado por la ministra, el embajador de Israel manifestó que comparte el dolor de los familiares de Somi Francomb, pero llamó a respetar la decisión. El hecho de que una persona muera como víctima no implica necesariamente que exista responsabilidad penal. Las conclusiones del tribunal, tras 2 años de investigación independiente, han establecido que no existe responsabilidad penal. Debemos respetar eso. El ejército israelí reconoce que se cometieron errores, pero sostiene que sus tropas no identificaron los vehículos como pertenecientes a la ONG. Afirmaciones desmentidas por World Central Kitchen. En el momento de los ataques mortales, las fuerzas de defensa de Israel sabían que nuestro equipo en Gaza estaba desarmado y no representaba una amenaza para nadie. Tenían una visión clara y completa de nuestros vehículos humanitarios, claramente identificados durante los prolongados y múltiples ataques aéreos. Conocían de antemano los movimientos, las identidades y las actividades de nuestro equipo. La ONG afirma que seguirá luchando para que se haga justicia por la muerte de sus 7 trabajadores y pide que se cree una comisión independiente para investigar los ataques del ejército israelí. Actualizamos el panorama de la guerra en Ucrania. Este jueves, los ataques más recientes contra la región de Kiev dejaron al menos 16 muertos y más de 40 heridos. En paralelo, Polonia y Rumania enviaron aviones de combate y helicópteros para vigilar el espacio aéreo ante los recientes bombardeos. Impotente, esta mujer camina tambaleándose detrás de la camilla en la que transportan a su nieto, que murió por los últimos ataques rusos contra Kiev. Mientras los equipos de rescate buscan a los heridos, los sobrevivientes no pueden hacer más que esperar. Al principio estábamos durmiendo, luego escuchamos la sirena y nos levantamos. Hubo explosiones, explosiones y más explosiones. Entonces nos refugiamos en el baño, escuchamos cómo se rompían los vidrios. 3 distritos de Kiev se han visto afectados.
Moscú afirma haber atacado una fábrica de drones y un depósito de municiones. Varias viviendas, escuelas y hospitales se incendiaron, y en algunos casos los habitantes quedaron atrapados, incluso en refugios subterráneos. Esta ofensiva, que forma parte de una estrategia de intensificación de los ataques con drones y misiles balísticos rusos en las últimas semanas, es particularmente mortífera. Mañana, 21 de agosto, se ha declarado Día de Luto en Kiev, en memoria de las víctimas del ataque masivo perpetrado por el enemigo contra la capital. Ese día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad. El 21 de agosto se prohíben todos los eventos de entretenimiento en Kiev. Polonia y la vecina Rumanía enviaron aviones de combate y helicópteros para vigilar sus espacios aéreos durante los ataques. Bucarest informó que un dron ruso se estrelló en su territorio sin causar víctimas. Y en Ceuta, España, al menos 1.800 migrantes fueron desalojados de la playa del Trampolín. Escoltados por la policía, quienes llegaron hasta esta ciudad fronteriza con Marruecos, abandonaron los campamentos improvisados en los que permanecían desde el 30 de julio. Previamente, nuestra corresponsal en España, Marina Colorado, nos amplió la información. Con las primeras horas de luz de hoy jueves han sido desalojada esta playa de El Trampolín, donde desde hace 3 semanas malvivían cientos de personas, la mayoría hombres subsaharianos. En cuanto a las cifras, es difícil de concretar porque, por un lado, desde delegación del Gobierno aseguran que eran unas 1.500, pero según la Policía Nacional varía entre 3.500 y 5.000 personas. Estas han sido escoltadas y trasladadas hacia dos lugares que ha habilitado el Gobierno, aunque algunos de los medios de comunicación presentes ahí en la ciudad autónoma de Ceuta, algunos, se han escondido por miedo a ser devueltos a Marruecos. Estos lugares habilitados por el Gobierno de España tendrían unos 1.800 plazas hasta el momento, pero la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Sainz, presente en la ciudad de Ceuta, ha asegurado que esto es solo la punta del iceberg y que esas plazas irán aumentando desde ahora. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta ha exigido que el Gobierno de España cumpla con la afirmación que hizo de que todas las personas que entraron de manera indocumentada o ilegal a Ceuta sean devueltos, algo que también respalda la Comisión Europea. Asegura el presidente ceutí que trasladar a estos migrantes no ataja el problema de base, que es la falta de medios, y no entiende cómo 3 semanas después de la entrada masiva de estas personas a Ceuta no haya una delegación de la Oficina de Asilo, que está en Madrid, allí en Ceuta, para recibir y tramitar todas las peticiones de protección internacional, que, recordemos, es un derecho de cada una de las personas que entró en la ciudad autónoma española. Corea del Norte lanzó este jueves una decena de misiles balísticos desde la zona de Pyongyang hacia el área del mar de Japón, el área marítima entre las dos Coreas. El reporte fue hecho por el ejército de Corea en un hecho que aumenta las tensiones de la región y que ocurre después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicara que prevé reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un antes de que termine el año. Vamos a América Latina, donde el fenómeno del Niño golpea varios territorios. En Chile, la provincia de Tocopilla fue escenario de unas lluvias torrenciales que forzaron a más de 700 personas a trasladarse a refugios de emergencia. En Perú, las precipitaciones obligaron la suspensión del servicio de tren hacia Machu Picchu. Y en Honduras fue puesto en alerta casi cerca de todo el país por la sequía. Veamos el siguiente informe. Lodo y desolación. La ciudad de Tocopilla, acostumbrada a su paisaje desértico en el norte de Chile, sufre ahora los embates de las lluvias torrenciales. Mucha pena porque nosotros perdimos todo. Muchos sacrificios, tuvimos años de sacrificio para conseguir nuestras cositas de a poco, meses en calidad o para conseguir todo, y de un rato para otro quedamos sin nada.
En la provincia se declaró el martes el estado de excepción por catástrofe. Hay 724 personas en refugios de emergencia y se estima que el 60% de los hogares ya resultaron afectados. El gobierno chileno habla de condiciones anormales por un intenso fenómeno del Niño. Se está saliendo más. Se está saliendo más. Hay que regresar. No es típica tampoco la escena en el turístico camino hacia Machu Picchu, en Perú. Inundaciones afectaron el acceso al atractivo turístico al nivel que se suspendió hasta el sábado el servicio del tren Inca Trail. Los expertos señalan a un sistema atmosférico frío cuya amenaza crece de la mano del Niño. Este evento ha ocurrido en unas condiciones donde la temperatura del mar es tan cálida por el evento del Niño. Entonces, esta situación ha sumado a la inestabilidad de la atmósfera que ha ocasionado vientos, ha ocasionado lloviznas también en la franja costera, desde la costa central hasta la costa sur. Y mientras las lluvias generan caos en el cono sur, en Honduras, este mismo fenómeno del Niño llevó al gobierno a declarar en alerta a casi el 80% de su territorio por sequía. Son 234 municipios afectados por el bajo nivel de sus embalses o la pérdida de cosechas. Hasta aquí las noticias. Sigan con más de nuestra programación.